Ok, se nos fue el 2023. Llegó lo que probablemente sea el video más importante del año en el canal. Top 50 álbumes. A ver, ya hice las menciones honoríficas por estos días. Pueden chequear el video donde referencié aproximadamente 40 discos que podían haber entrado en la lista, pero por los 50 cupos, evidentemente, matemáticamente, no entraron. Habiendo dejado eso claro, la lista es extensa, así que vamos de una. Entenderán que el comentario se irá alargando conforme nos vayamos acercando al primer puesto, porque pues los discos van tomando más protagonismo. El puesto 50 se lo lleva Utopia, del ícono del rap sureño Travis Scott. La posición de este disco viene dada porque la competencia en el mainstream anglosajón estuvo muy floja, y dentro de las esferas más comerciales del rap estadounidense, Utopia es el disco que destaca definitivamente, con una producción que se orienta por una dirección más minimalista, con cierta herencia de Jesus definitivamente. Me interesa que Travis Scott rechazó la abrasión y la psicodelia de Astroworld y se fue por un camino que no había transitado antes, por lo menos en sonido. El puesto 49 va para el que para mí es el mejor disco de trap boricua del 2023, y ese es Nadie sabe lo que va a pasar mañana, de Bad Bunny. Definitivamente su disco más rapero hasta la fecha, lleno de referencias a la cultura boricua, incluso a los 90s, a las tapes de Dinois, sampleos de Tego Calderón, featuring de Young Chimmy, featuring de Lugar La L. Evidentemente una gran celebración del poderío en la industria que Puerto Rico tiene hoy en día, y es un disco que yo considero bastante interesante en narrativa, ya que Bad Bunny por primera vez en su carrera medita sobre el peso de la fama y rechaza el querer complacer a todos, porque sabe que es un idilio y es una meta que jamás podrá alcanzar. Entonces, en medio de esa narrativa llegan conflictos interesantísimos dentro de Bad Bunny, la superestrella que está en la cima del mundo, y Benito, el humano que quiere ser entendido y comprendido como lo que es un ser humano. La posición 48 se la lleva MP3 de Emilia, en lo que a mí concierne uno de los discos mejor producidos del pop latino del 2023. Definitivamente esta oferta demuestra que Emilia tiene la intención de dignificar su nombre y dignificar el pop de su país con buena producción, eventualmente haciendo throwbacks a la estética Y2K, a lo que fue el pop de los 2000, con alguna que otra inspiración de Britney Spears, y le salió muy bien el chiste definitivamente. La posición 47 va para otra figura argentina, en este caso el Under, Dolly Flaco, con su genial Hotel Patagonia. A ver, no se puede hacer una lectura del hip hop hispano del 2023 sin darle especial énfasis a la escena del Detroit Trap en Argentina, ya que definitivamente han estado fascinados con las capacidades que te ofrece el Detroit Trap para jugar con la sátira y para jugar con barras inteligentes, y ese definitivamente es el caso de Dolly Flaco en este disco, con rapeos fresquísimos y con momentos hilarantes como cuando le tira a los hombres que son infieles, y sí, ningún tipo de skip, conciso de inicio a fin. Para el puesto 46 cruzamos el charco y nos vamos a España, y tengo que mencionar De la forma en que yo quiero, el álbum debut de Lane. Un disco con una tónica trap y R&B marcada, con performances melódicos y una búsqueda narrativa del dinero y el romance, pero el gran atractivo del disco es lo infeccioso que llega a ser y la escucha tan digerible que representa. El puesto 45 va para Let's Start Here de Lil Yachty. Un disco que definitivamente se gana su puesto en las listas por la narrativa tan potente que tiene detrás, ya que Lil Yachty se armó de valor y desechó definitivamente el trap más accesible y comercial que venía haciendo, y optó por defender su inquietud artística, y esa era hacer un disco que recogiera grandes influencias de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, de Tame Impala, etc. Así que por esta búsqueda entenderán que es un disco marcado por la neopsicodelia, y el chiste le salió bien a grandes rasgos. Sobre todo méritos para su equipo de producción, ya que sí, quizás el eslabón más flojo de la cadena es la voz de Lil Yachty, pero igual maniobra este terreno con dignidad, y es uno de los cambios más radicales que yo he escuchado en el hip hop en los últimos años. Es imprescindible para entender el porqué de la conceptualización del disco y por qué el nombre de literalmente Empecemos Acá nuevamente. Genial. Para el puesto 44 tengo que hablar de Sundial, de la rapera oriunda de Chicago No Name, donde demuestra una vez más el valor y su posición en la escena, con su sonido tan peculiar, por su afinidad por el mundo del jazz rap, por sus letras cargadas de tono político. Para el puesto 43 nos devolvemos al cono sur, y tengo que referenciar el que para mí es uno de los mejores discos de reggaetón del año, y ese es Sorry Estoy a mi Darquera de Easy Kid, quien ha tenido un año fenomenal,
que clausuró este 2023 con ese fenomenal EP de Los días antes de la Darkera. Y pues esto es una muestra de lo importante que es su dupla con This Beat, y le muestra al mainstream que definitivamente es una posición que AZK todavía no ha alcanzado, pero que puede alcanzar porque tiene las herramientas para hacerlo. Pues les demuestra que con un disco conciso de media hora puedes retener a la audiencia y puedes fidelizarlos y puedes hacer una obra bastante sensata. Es decir, hacer reggaetón romántico no es sinónimo de hacer un disco de 1 hora y media inflado de 35 skips. ¿Sí me entiende? Por ahí va la búsqueda de AZK, y sí, producción con arpegios retrofuturistas interesantísimos y un trabajo melódico bellísimo por parte de Easy, con cortes nostálgicos como Tanjiro. Recomendación con los ojos cerrados. Para la posición 42 tengo que hacer una mención al folclore colombiano definitivamente, con el genial disco de La Muchacha en colaboración con el propio Junte, Los Ombligos. Excelente disco por la onda de cantautor, con interpretaciones bastante emotivas y naturales. La posición 41 se lo lleva el genial Jinga de Julie Giuliani en colaboración con Mabreeze y Karma Sound. Un disco muy orgánico, muy natural en sonido, con una cierta afinidad por el funk, por el soul, por el jazz, rap con ese ímpetu muy Kendrick Lamar en su era Untitled Unmastered y To Pimp a Butterfly, con ese énfasis en particular de los instrumentos en vivo y en directo, y sí, preciosura. El puesto 40 va para la banda venezolana La Vida Bohem con su genial Caribe Caribe, donde demuestran una vez más por qué, por lo menos en el aspecto personal hablando por mí, se diferencian de la ola de cifra y rock caraqueño bajo las cual nacieron, ¿no? Aledaños a figuras como Raguayana, como Los Mesoneros, como Vinilo Versus, y demuestran que siguen igual de creativos que en la era de Nuestra y Será. Definitivamente Caribe Caribe representa una mejora con respecto a la lucha, y pues en la narrativa es de esperarse estas referencias en clave poética al romance, a temas políticos, y por ese rumbo hay temas muy bien logrados como Ha llegado el mensaje. El puesto 39 va para Heaven Knows de la genial artista británica Pink Pantheress, que demuestra que se puede hacer drum and bass y two-step y ritmos electrónicos con dignidad y con sensatez en pleno 2023. Este disco sirve para confirmar lo que muchos pensábamos, y es que la carrera de Pink Pantheress está orientada a ser un maratón. Es un artista que apuesta por el largo aliento, y por más que viene del mundo de TikTok, hoy en día su influencia ya es notable en lo que hicieron por lo menos New Jeans con el mundo del Jersey, el drum and bass, bla bla bla. Así que sí, de las artistas más influyentes provenientes del mundo de las redes, y este disco es una prueba más de su calidad como artista. Para el puesto 38 tenemos que hablar otro de los discos más impresionantes de este año en la narrativa que lo acompaña, y ese es New Blue Zone de Andre 3000. Una gira de 180 grados definitiva en relación a lo que el público esperaba de Andre, ya que llevan décadas esperando su álbum debut como rapero, de quien es reconocido y homenajeado por muchos como uno de los mejores raperos de la historia, evidentemente por lo que hizo con Big Boy en Outkast. Ese legado es indeleble, y pues el tipo decidió a sus 40 años hacer un disco de ambient, de New Age, con influencia del jazz espiritual, y el chiste le quedó bastante bien para ser la primera vez que está interactuando con Woodwinds en un álbum de larga duración y para hacer su primera placa discográfica. Es alucinante, y pues sí, este disco marcó el año definitivamente. Para el puesto 37 tengo que hablar de Michael, del rapero oriundo de Atlanta, Killer Mike, veterano absoluto, décadas activo en el juego del rap, parte del genial dúo con el P. Ron de Jules, y pues acá demuestra que su gusto instrumental sigue estando intacto. Este disco está producido ejecutivamente por No ID, y puedes encontrarte un cruce interesante entre el mundo del gospel y el soul, que evidentemente ha marcado muchísimo la obra de No ID, como con el mundo del rap sureño, y eso se nota en colaboraciones como aquella que tiene con Young Thug y Andre 3000, y es un disco que funciona muy bien, de lo más alto del rap anglo del 2023. Fácil. El puesto 36 va para MJ Nebreda con su genial Arepa Mixtape, artista venezolana radicada en Miami, que sacó un disco con una sensibilidad muy marcada por el mundo del neoperreo y el dembow y la changa y el Raptor House. Es un disco divertidísimo con featurings que no pueden faltar en un sonido orientado por esta dirección, como por ejemplo Miss Nina y Laguna Chonga, y no te vas a topar con un relleno, y es una celebración de la fiesta y la vida y la diversión. El puesto 35
va para el artista británico Sampha con su genial La High, un disco muy lumínico en sus propuestas instrumentales, en las armonías vocales de Sampha, que ofrece mucha paz, mucha serenidad. Ni me hables de momentos como I felt lifted from above. Y se agradece ver en los créditos de producción genios como por ejemplo El Guincho, productor súper relevante de la escena española, y pues con este crew de producción evidentemente moldean un sonido muy peculiar que eleva la vara del R&B alternativo hoy en día definitivamente. El puesto 34 puede que sea polémico, pero el disco se gana su posición acá evidentemente por el mérito artístico, ni más ni menos, y ese es Ugly del artista inglés Slowthai. A ver, hablo de que el impacto de este disco puede verse eclipsado porque recientemente este año salieron unas acusaciones a Slowthai por una supuesta violación. Él se declara no culpable y pues el juicio aún no ha empezado y todo todavía es muy incierto. Pero hablando del disco en particular, acá Slowthai condensa muy bien su inquietud bastante lúgubre y fría por el punk, y es una sonoridad bastante inglesa en ese aspecto. Es un disco lleno de dilemas mentales por parte de Slowthai y definitivamente es la propuesta que muchos esperábamos tarde o temprano por parte de él, que abrazara el mundo del punk de lleno. Para la posición número 33 tengo que hablar de Burning Desire del rapero Mike, quien produce también este proyecto interesantísimo. Por más que sean 20 y pico de temas, son cortes fugaces muy propositivos en relación a lo que se está haciendo en el hip hop estadounidense. Es un disco con múltiples matices, rozando el hip hop experimental, el jazz rap, incluso el vaporwave, y pues sí, personalmente para mí el mayor atributo del disco es la calidad de productor de Mike. Fácil. El puesto 32 va para la artista argentina radicada en España, Simona, con su genial Esfera de Amor. Un disco orientado a la pista de baile, a la disco, con evidentes influencias del house, con influencias del R&B alternativo, del reggaetón incluso. Y es un proyecto que tiene un discurso bastante universal sobre amor propio, sobre reconocer el valor de uno, y una producción fenomenal, y por eso la inclusión obviamente. Para el puesto 31 tengo que hablar de Gracias Psycho 2, el último genial proyecto del artista colombiano Saikoro, quien está dejando una huella importantísima en su región con toda esta sonoridad heredada de Jabujin, con toda esta sonoridad heredada de Reptilian Boys Club, etc. En específico, en este mundo se orienta por el mundo del cloud rap y el hip hop experimental con una paleta sonora ridículamente canadiense. Es un proyecto absurdamente frío y desolador que en narrativa habla sobre eso, sobre estar en el exterior y extrañar tu tierra. Habla de que acá en Canadá el frío es peor y que extraño el de Bogotá. Habla de extrañar la casa en la que algún momento fuiste feliz, pero aún así abraza los cambios y entiende que el estar en otro lado del mundo fue lo que le llevó a crear este disco tan interesante, que tiene momentos inolvidables del 2023 como Ríe como lo hiciste ayer, o Me pongo los jeans de mi mamá, o El plug ha muerto. Discazo de las escenas alternativas latinas, de lo más interesante que pude escuchar. El puesto número 30 va para el artista colombo-estadounidense Kali Uchis con su precioso Red Moon in Venus, que si bien no representa una gran novedad para el sonido que ella venía planteando en discos como Isolation o el mismo Hispano sin miedo del amor y otros demonios, es un disco muy lindo, muy cálido, muy veraniego en su paleta de texturas, en los sintes que ella utiliza. Evidentemente sigue la línea neo soul y R&B contemporáneo, pero no lo siento como un cliché ni como la repetición del pasado, sino como ella confirmando que es una voz indeleble que no se va a ir a ningún lado en el terreno del R&B gringo en los próximos años, y pues yo creo firmemente que eso es lo que va a pasar. La posición 29 va para el disco más centennial que van a escuchar en toda esta lista, y ese es Bobajistán de Agu Fortnite 2008. Nuevamente, abro paréntesis, si quieren entender la mente de un adulto joven que recién está transicionando entre la adolescencia y la adultez, este es el disco perfecto porque es muy surreal, es muy bizarro, es muy satírico, es muy cómico, y se siente concebido por la mente de un sujeto que lleva 10 horas seguidas jugando Fortnite Ranked con 3 Red Bull en el cerebro y con una pastilla de Adderall. Literal, tanto letras y sonido reflejan esto, y pues el proyecto está cargado de puntas a los ingleses por las Malvinas, por Argentina y por todo este mundo ficticio de Bobajistán que ellos se crean, que de hecho está acompañado de un documental en YouTube que recomiendo ver. Y sí, es un disco absurdamente bizarro, absurdamente creativo y frenético, sobre todo por la paleta sonora que escogen, que es el mundo del Chicago Drill, que le sienta absolutamente bien a Fortnite, en específico en temas como el Gordo Mar, el Gordo Mar, el Gordo Mar.
palazo de proyecto, de lo mejor de Argentina del 2023. Fácil, me reí mucho con este disco. La posición número 28 va para el que para mí indiscutiblemente es el mejor disco de reggaetón que se hizo en el Cono Sur este año, y ese es Hagan Caso, de el artista argentino Callejero Fino. Un disco precioso en su secuencia y en su curaduría, que se siente como DJ Mix. Tiene esta impronta del underground de los 90s, del origen del reggaetón, como de tema continuo que no termina de finalizar hasta que se acaba la mixtape. Da esa sensación. Tiene instrumentales preciosas con arpegios psicodélicos, hipnóticos, evidentemente entendiendo el contexto, ya que es un disco de RKT que tiene cierta influencia de cumbia villera. En ese aspecto es un disco muy argentino y con colaboraciones espectaculares como Pablo Chile, como Duki, incluso Ryan Castro hace su aparición para mí, y sí, es una inclusión completamente sensata. Así que es un disco que está muy bien conceptualizado, y definitivamente Callejero Fino reconoce sus límites como performer, y dentro de esta sonoridad callejera y dentro de esta esencia de DJ Mix clásico, el disco triunfa absurdamente y es un palo y una celebración del perreo, así de fácil. El puesto 27 va para el espectacular Vidrio de Titanic, esta especie de dueto conformado por la artista guatemalteca Mabe Frati con Y La Católica. Es un disco muy peculiar en cuanto a la atmósfera visual que intenta evocar, ya que se cruza el mundo del minimalismo con la música chamber, con el jazz, con lo sinfónico, con el vocal jazz por parte de Mabe Frati. En ese aspecto es un disco con unos espacios muy singulares a los que es muy poco probable que otro disco del 2023 haya llegado. Muy peculiar. Y en cuanto a la experimentación latina, es uno de los grandes hitos del 2023. Para el 26 tenemos que hablar de The Great Escape, el genial proyecto colaborativo de Larry June, y quien para mí es el MVP en producción del 2023, The Alchemist. Una salvajada donde definitivamente Alchemist se echa las riendas del proyecto a la espalda y ofrece unos beats absurdamente preciosos orientados al mundo del drumless y a una estética muy refinada, como digna de aviones privados haciendo vuelos transatlánticos de Europa a Asia o algo por el estilo. Música para poner en Porsches y BMWs de los 70s, de los 80. Llegan, como les digo, a un sonido refinado, de buen gusto. Y pues Larry June es un buen acompañante en cuanto a plantear escenarios lujosos, cargados de riqueza. Hay rimas donde dice que gastó como $1,000 o $4,000 en velas en Saks Fifth, y que cuando se aburra de un carro se compra otro Porsche y bla bla bla. Y muy sabroso de escuchar. Ahora llegamos al puesto número 25, mitad de lista, y naturalmente vamos a ir extendiendo el comentario para que entiendan la envergadura y el calibre de estos discos. Esta posición se la lleva Roar, el debut de la genial artista argentina Taichu, definitivamente el mejor debut de Argentina para mí este año, y es un disco con un paladar muy ecléctico y muy amplio, que recoge influencias pues desde Arca hasta Björk, hasta matices de neoperreo. Es un disco de pop rap con influencia de The Constructed Club, con temas de hip house, con un featuring genial de Álvaro Díaz, y en ese aspecto es un proyecto sumamente cargado que no te va a dejar indiferente, y es la gran confirmación de lo que muchos veíamos dentro de Taichu, y es que esta gran selección de instrumentales junto a esta estética visual y narrativa del hardcore, de esta mujer femme fatal que te va a cortar el cuello si te excedes con ella, funciona muy bien, y lo que les digo, promete un futuro alucinante para Taichu como artista. Ojalá todos los debuts fueran así. Para la posición número 24 tengo que hablar de Legend, el último álbum consagratorio del veterano del hip hop chileno Jonas Sánchez, que es un disco que demuestra que él ya hizo rap para raperos, ya cumplió con esa cuota, ya complació a sus colegas y ahora hace rap para el mundo. Porque definitivamente hay una distinción entre la ambición de discos anteriores con este, y es que Jonas Sánchez está abierto a referenciar en este proyecto a Ivy Queen, a White Lion, a Eddie D, a montarse en un Jersey Club, como al mismo tiempo hacer temas del rap más puro y ortodoxo, como en War con Lil Supa, o como Ultra Fat, que es un temazo con Dano. Es una prueba más de la versatilidad de Jonas Sánchez como intérprete, que puede fácilmente
justamente balancearse en los mundos del hip hop más estricto y en un mundo más comercial. Y eso se nota cuando le saca partido a sus melodías, como por ejemplo en el tema homónimo. Eso se nota en Heavyweight con Acru, que es un himno de Detroit Trap con versos inolvidables de Jonas Sánchez como Flow Shakira, Seo sordimudo, ya no escucho. Es un palo absoluto de disco que cumple, como les digo, un rol casi que consagratorio para él, y es un testimonio de que no se le ha agotado la batería definitivamente, sino que todo lo contrario. En lo personal, este es mi disco favorito de Jonas Sánchez. Para el puesto 23 tenemos que hablar de Noxaw, Jim Duggan, de Stinak. De lejos, para mí este es el mejor disco que publicó Griselda Records este año, que no ha sido uno de los mejores de la disquera, pero pues en su función de curador, West Saigon hizo un trabajo impecable en este disco, como siempre sacando los mejores atributos de los raperos con los que colabora, ya que Stinak saca su idiosincrasia dominicana a relucir acá, y en ese aspecto es un disco que derrocha carisma, con sampleos de bachata, con sampleos de merengue, con vocales ininteligibles de Stinak imitando una guitarra bachatera. O sea, es un disco muy cómico que derrocha personalidad y que yo veo totalmente en el mismo escalón que otros proyectos como Pray for Haiti, donde West Saigon trabajó de curador. Para el puesto 22 le damos cabida al mundo del rock chileno, que va a tener varias menciones, les spoileo, y ese es Apoyo Emocional, el debut de la genial agrupación Estoy Bien, que es un trío pues que son oriundos de Santiago. Este es un disco que tiene un valor muy importante en lo personal para mí, porque me acerca al mundo del emo pop y me despierta esa hambre por descubrir lo que se está haciendo en el post-hardcore y en el Midwest emo y bla bla bla. Y bajo la pequeña alineación de la banda funcionan muy bien, tienen una química genial, con letras bastante directas, hablando evidentemente sobre encuentros y desencuentros amorosos. Y es un disco que contextualmente, llegando en un mundo post-pandémico, es casi que un aliado y un manual para aprender a vivir y aprender a amar y aprender a reencontrarte contigo mismo, ¿no? Son letras muy sentidas y que van a llegar a quienes estén dispuestos a escucharlo con calma, ¿no? El puesto 21 va para la genial banda australiana King Gizzard and the Lizard Wizard, con su último Petro Dragonic, Apocalypse or Dawn of Eternal Night, etcétera, etcétera. El título es infinito, pero pues esto es una prueba más de lo camaleónico que es su sonido y de la carencia de barreras que hay en la ambición de la banda. O sea, estamos hablando de un disco que se desplaza por distintos matices del metal y le hacen total justicia a la inquietud creativa en este momento de ellos. Y es un disco que en el aspecto de los riffs, de las guitarras, evidentemente es muy catártico, es muy frenético y abrasivo. Y sé que los fans del metal van a encontrar de agrado ciertos cortes acá. El puesto 20 va para Maps, la última oferta colaborativa de Billy Woods y Kenny Seagal. Billy Woods siendo una de las figuras más enigmáticas del underground neoyorquino en los últimos años, y uno de los nombres más interesantes en el rap en esta década, por lo menos. Esta no es la primera colaboración que él hace con Kenny Seagal. Ellos ya habían sacado Hiding Places en el pasado, pero este disco se hace más accesible definitivamente para quien es Billy Woods, y para el escenario del hip hop abstracto y experimental definitivamente es mucho más digerible, porque incluso se atreve a meter coros y repeticiones, que esto para Billy Woods es una anomalía total. Este es un tipo que te escupe un verso crudo, abstracto, encriptado de inicio a fin, y pues acá habla desde una perspectiva más abierta. Es un disco que en narrativa aborda puntos transicionales, habla de la vida de la estrella que tiene que viajar y dejar el hogar atrás, y en ese hogar se van creando problemas y dilemas con tu pareja, con tu familia. Es un disco que, como de costumbre, tiene múltiples referencias a la marihuana desde un punto de vista súper ingenioso, viniendo evidentemente de la pluma de Billy Woods. Y pues sí, por más de ser uno de los dos discos que Billy Woods saca este año, no se queda corto en ideas y escribe desde una óptica muy peculiar, como les digo, desde ese punto de la gira, la transición, el aeropuerto, la espera, la demora. Para el puesto 19 tenemos que hablar del disco canario más importante de este año, y ese es Me Muevo Con Dios, de Cruz Cafuné. Un disco que llegó para marcar un antes y después en la escena española. La gente está perdidamente enamorada con este disco, y puedo ver el porqué, ya que es una gran muestra de que se puede hacer rap, se puede hacer el rap más puro y más estricto, y pues el featuring que West Saigon ofrece en este disco una prueba de eso, como también puedes abrir tu paladar al mundo del reggaetón y el jersey y el afrobeats, y hacerlo con dignidad y con respeto. Y he ahí el porqué de la importancia de Cruz Cafuné en la escena, porque es un tipo que cada género que aborda lo hace desde el respeto y la dignidad de su integridad artística
y la dignidad del género, definitivamente. Este disco tiene puntos impresionantes como aquella referencia a Boondocks que mezcla el mundo del Memphis con el hip hop más abrasivo y sureño, y en diseño sonoro y en producción es un disco muy prolijo, y pues en el aspecto de la pluma de Cruz Cafune esto es una prueba más de su versatilidad, que puede llegar a imágenes emotivas súper sentimentales como Fabiola, tema dedicado para su hermana, como también puede flexear al más alto calibre en el pen game español, a eso me refiero. Así que es un disco muy ecléctico y muy necesario narrativamente para la escena del hip hop, para demostrar que hacer reggaetón no te hace menos si lo haces bien. Ahí está el valor de Me Muevo con Dios, definitivamente. Para la posición 18 tenemos que hablar de la mayor celebración del rap nerd de internet, y ese es Scaring the Host de JPEG Mafia y Danny Brown. Un disco que tan solo en el momento en el que fue anunciado hizo que salivaran miles y miles de personas en Rate Your Music, Album of the Year, Twitter, bla bla bla, y Reddit y diversos blogs, ya que es la unión de las figuras de nicho más importantes hoy en día en el hip hop experimental estadounidense. Y pues mientras que siento que no es un disco tan propositivo y tan refrescante para venir de la curaduría y la producción de JPEG Mafia, igual es una gran celebración de este sonido que han logrado y del estatus que ha alcanzado este rap más freaky y experimental, definitivamente. Hablo de que no es muy novedoso porque hay patrones en los collages de sonido que ya venían de los discos anteriores de JPEG Mafia. Definitivamente su huella estética sigue presente ahí, pero eso no significa que sea un disco deficiente en lo absoluto, pero pues sí es una gran consagración de ambos y la química está ahí. Para el puesto 17 tenemos que hablar del mejor disco de rap venezolano del 2023. Ese es Metal de la leyenda Lil Supa en colaboración con 3M5 y Niche Swan. Un disco que continúa con la inquietud estética de Yeyo y de Crack, pero en esta ocasión Lil Supa se trae dos grandes aliados, en especial 3M5, que muestra un virtuosismo lírico excepcional, donde pintan imágenes bastante crudas sobre la desidia caraqueña y latinoamericana en general, sobre la violencia. Evidentemente en ese aspecto es un disco de rap muy competitivo, como es de esperarse de estos sujetos, y yo creo que el punto más destacable es la producción, definitivamente, ya que se consiguieron un Dream Team, desde veteranos como Dramateam, Moltape, hasta Castellanos, quien produjo mi beat favorito de todo el disco, y es una gran búsqueda por ese sonido grimy, por el drumless en ocasiones y por esa mugre evidentemente heredada de Buffalo. Pero la cuestión y la virtud de Metal es que llegó a sonar mejor que cualquier disco publicado por Griselda en el 2023, y eso es fácil de decir, más no de hacer. Esa es la gran hazaña de Metal, pues que está perfectamente logrado en sonido y en esta narrativa que te lleva por los bajos fondos de Latinoamérica y pues Caracas en específico, ¿no? El puesto número 16 va para uno de los discos más emotivos de este año en el mundo de la cantautoría y el folk, y ese es Javelin de Sufjan Stevens. Un disco, como les digo, absurdamente personal por la carga íntima que conlleva, ya que este es un disco que Sufjan Stevens dedica a su pareja, quien entiendo que falleció en los últimos meses. Así que bajo ese marco es un discurso absurdamente humano que habla sobre sobrellevar el duelo, sobre fracasar en ocasiones en este duelo, sobre aceptarlo. También hay temas de indignación y rabia por cosas que él piensa que pudo haber hecho bien y no hizo bien, y es un tema cargado de este conflicto y este dilema interno del peor enemigo de uno, que es uno. Así que pienso que es un disco fundamental para la humanidad, que le enseñará a vivir a muchas personas y a convivir con situaciones jodidas. Así que en ese aspecto es una obra artística potentísima, y de la cantautoría estadounidense para mí este es el punto más alto del 2023, fácil. La posición número 15 va para el mejor disco hecho por Danny Brown este 2023 en lo personal, y ese es 40. Un disco donde se siente que Danny está planteando una faceta genuinamente nueva de él. Es un cambio radical en cuanto a ese Danny intoxicado, evidentemente drogado, de Atrocity Exhibition y XXX. Y es un disco que plantea el cambio radical que él tomó en su vida para poder salvarse, para poder sobrevivir, porque el estilo de vida tan salvaje que él tenía no era sostenible, y creo que todos podemos coincidir con eso. Así que este es un disco que viene desde la sobriedad, parte de las canciones, porque entiendo que gran parte fueron grabadas antes de que él entrara en rehabilitación. Es un disco absurdamente íntimo y una de las muestras de madurez más importantes del hip hop en el 2023. Junto a lo que hizo Andre 3000, este disco es una prueba de humanidad, de sacrificar los requerimientos de la industria y optar por contarle al mundo lo que realmente te acontece
y lo que realmente te inquieta como creativo. En ese aspecto es un disco que se hace muy contemplativo y melancólico en ocasiones, y pues claro, con temas con un sonido más abrasivo, clásico de Danny Brown, como aquella colaboración fenomenal con The Alchemist, y bajo estos matices y bajo estos contrastes es que se encuentra la grandeza de 40, que es uno de los discos más humanos y más confesionales de este año, que llega a los 40 años de Danny Brown y demuestra que el rap no es un juego solo para carajitos y jóvenes, sino que se puede tener una carrera de largo aliento siendo honesto con lo que te acontece. Fenomenal, este disco lo amé. Otro disco de hip hop americano que amé este año fue Beloved Paradise Jazz de McKinley Dixon, de lo mejor del jazz rap de este año, instrumentación orgánica, viva, natural y letras que evidentemente se orientan por un lado más lumínico y optimista y reflexivo, evidentemente bajo el marco del conscious hip hop. Y este es un disco que es corto, es conciso, va al grano, dura algo así como media hora de duración, pero durante esa media hora te va a tener tenso a la expectativa de cuál va a ser la próxima belleza instrumental que te vas a encontrar. Y también está acompañado de vocales exquisitas, de trabajos de armonías preciosos que evidentemente le dan otro valor musical al disco y es precioso, precioso. Para el puesto número 13 tengo que hablar de Me Llama de Gato que usó Sua de Ana Frango Eléctrico. Evidentemente disco brasilero, pero con un enfoque anglo y bastante universal, ya que Ana Frango Eléctrico canta en inglés en varios temas y pues por más que se nutre bajo fundamentos de la música popular brasilera, igual tiene cierta orientación funk marcada y es un disco con unos arreglos preciosos, con una producción más que prolija y muy accesible para cualquier paladar. Por eso hablo de que tiene un enfoque universal, ya que no es un disco del Brasil para el Brasil, sino de Brasil para el mundo. Y es muy rico para bailar, para escuchar, para cantar. Hermoso. La posición número 12 se la lleva el que para mí es el mejor disco de trap hispano de este año, y ese es Brown Boy de Abir Hati, donde el tipo definitivamente como intérprete subió 10 escalones, pero en el aspecto curatorial y en el aspecto de producción es donde se encuentra la gran virtud de este disco, que estuvo a cargo de Saint Low en el aspecto musical, como les digo, y es un disco ridículamente propositivo que incluso hace guiños eventuales al Jersey Club, mezcla la música de la India y la música de Asia y de Medio Oriente, y bajo este canvas incluso cabe influencias de Jesus, y no les puedo explicar lo genuinamente sabroso que es de escuchar este disco, sobre todo en la ingeniería, en la mezcla y en el diseño sonoro. Es un disco que tiene percusiones crisp, súper limpias, súper claras, y líneas de bajo poderosas, evidentemente sísmicas. En ese aspecto es un disco que se hace abrasivo, pero que también da espacio a sus puntos de contemplación y de romance, que ha sido una tónica discursiva en la obra de Abir Hati. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que Abir Hati subió muchísimos escalones con Brown Boy y se posiciona en el panorama hispano como una de las voces que hay que seguir con fidelidad, ya que lo que hicieron acá es una salvajada en sonido, vuelvo y repito. El puesto número 11 va para el mejor mixtape hispano de este año, y ese es El hombre hace planes, Dios se ríe, del veterano Dano. Qué proyecto tan sabroso, que no tan solo es una celebración del estatus que hoy en día Dano tiene y de sus virtudes como productor, sino que es un disco que dignifica el mixtape, ya que culturalmente se ha desvirtuado mucho la posición del mixtape en la cultura del hip hop. Hoy en día se toma como este proyecto donde los artistas sueltan los B-sides y se roban beats de YouTube y dicen 3 disparates, que funciona. Hay discos muy bien construidos bajo ese concepto. Pero hablo de que Dano dignifica esto porque muestra su infinita expansión como productor en temas como Susurrar, que es una belleza. En temas como Con Billetes, donde mete guitarras de Dante Spinetta. Incluso se atreve a hacer referencias al mundo del grimy, como en La Base, que habla desde esta posición de transeúnte que ve como alguien se está jodiendo la vida con la droga y no replica el vender droga y bla 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 y hacerse rico a costa de eso, porque eso no es quien es Dano, sino que habla desde la perspectiva de alguien que, bueno, le preocupa a los junkies que ve en la calle consumiendo, y en ese aspecto es un disco muy original y que solo Dano pudo haber hecho. Ni me hables de la selección estelar de feats, Lil Supa, Glucito, Duki, Joque. Ahora el puesto número 10 va definitivamente para mi disco colombiano favorito de este año, y ese es El Sur del Ser de Gabriela Ponce. En esta dirección de el folclore latino, de la cantautoría y con incluso algunos matices de art pop, este disco es fenomenal, es hermoso, es muy sentimental, es muy frágil, y bueno, es un disco que en parte está dedicado al suelo, a la naturaleza, como para conectar con el ser, un poco esa relación de
humano y el entorno que le rodea, ¿no? Así que es un disco que le rinde tributo a la madre tierra en ese aspecto, y con interpretaciones preciosas por Gabriela Ponce, que incluso se da el permiso a hacer referencias al rock en el disco. En ese aspecto es un proyecto ecléctico y sí, el que más me conmovió de la música colombiana este año, fácil. A partir del puesto número 9 las cosas se van poniendo más y más interesantes, y eso nos lleva al espectacular El Diablo en el Cuerpo del artista chileno Alex Anwandter, veterano absoluto del pop latino, que en este disco reivindica su libertad sexual y escribe desde un punto de vista muy maduro sobre los altibajos y los tropiezos del amor y lo que significa amar siendo una persona queer en medio de una sociedad conservadora. El disco se nutre con esta narrativa bajo el pulso del disco y del dance pop, y pues tiene apariciones inolvidables de Julieta Venegas, de Buscabulla, de Javier Amena, y la composición afortunadamente llega al mismo nivel que los arreglos inmaculados por parte de Alex, cruzando el mundo del disco con cuerdas sinfónicas hermosas, y en las letras plantea escenarios como el amor libre, ese amor que no encarcela, ese amor que elige admirar desde la libertad absoluta al otro, al prójimo, ese amor que no encierra, y tiene muchas miradas sobre los bemoles del amor interesantísimos, pero lo importante acá a fin de cuentas es que es uno de los mejores discos de pop hispano del 2023 y una prueba más de que Alex es un fenómeno como productor, compositor, vocalista, etc. Para el puesto número 8 tengo que hablar de mi disco de hip hop hispano favorito del 2023, y ese es El Periplo del Héroe de Nico Miseria. Oh, wow, qué maravilla. Este es un disco que referencia el flamenco, el rage, el trap. Es un disco que samplea a Yoshi. Es un disco que samplea a EA Sports. Es un disco que samplea un discurso de Canserbero. Es un disco que samplea United in Grief de Kendrick Lamar, en lo que para mí es una de las maravillas de composición del rap hispano del 2023. Es un disco muy atrevido y muy ecléctico y muy incómodo en su búsqueda sonora, pero igual de fundamentado y justificado en el aspecto lírico. Como es de esperarse por parte de Nico Miseria, hay muchas dudas existenciales en clave filosófica sobre el por qué estamos acá, el por qué sufrimos, el por qué los demás sufren. Es un disco con una mirada muy rapera también en cuanto a que toca temas de el dinero, del amor, de la fidelidad de tus colegas, de la traición. Es un disco que habla sobre la discordia que genera el dinero, la droga, etc. Y bajo esta línea está llena de inquietudes súper válidas y bajo una pulsión absurdamente singular y sublime en producción. Es un disco que los va a deleitar de inicio a fin en los putos beats que están acá, porque es una maravilla El Periplo del Héroe de Nico Miseria. Para el puesto número 7, obviamente tenemos que hablar de Data de Tiny. Disco consagratorio para él que demuestra lo que muchos ya sabíamos, y es que sí, muy probablemente Tiny sea el mejor productor de la historia del reggaetón. Y este es el disco que el género le debía y que él le debía al género. No sé si se entiende esta distinción. Aprecio que Tiny se haya tardado décadas en concretar su álbum formal debut, porque ya había sacado ciertas producciones pero no firmado bajo el nombre Tiny y bajo su curaduría total. Así que este es un disco que, como les digo, él debía y cumplió con la asignación. Qué difícil es cumplir con las expectativas de años y años y años y años de espera. Y temas como Mojave Ghost lo demuestran, temas como Me Jodí, temas como Fantasma BC. Por Dios, este disco es un deleite volver. Este disco mostró la mejor versión de Sech que he escuchado en años, y es una prueba más del potencial que Tiny tiene para llevar a los artistas a su mejor nivel. No por casualidad el mejor disco de Bad Bunny por siempre estuvo producido casi que en su totalidad por Tiny, porque el tipo es un fenómeno y es un hombre muy inquieto viniendo del mundo del género urbano en Puerto Rico. Es un tipo que, pudiendo nutrirse de los Blast, pudiendo nutrirse de los DJ Nelson, de los DJ Negro, él mira a gente como Fortet, él mira a gente como Skrillex, él mira a gente como Arca, y se aprecia que teniendo la plataforma que ese hombre tiene, meta featurings como el de Judelin, como el de Chris Floyd, como el de Arca. Ese definitivamente fue uno de los momentos más poéticos y trascendentales en la música comercial de este año, porque no había necesidad a nivel de industria poner a Bad Bunny, y a Jayco, y a Mike Towers, y a Arcángel, y a Arca en un tema, pero pues en ese aspecto Tiny cumplió los más profundos deseos de los melómanos como yo, que querían ver a Arcángel y Arca en un tema como un simple capricho, y no por el simple capricho de hacer el tema es que funciona, sino que el tema es muy rico y está bien fundamentado en producción. Así que aplausos parado para Tiny en este proyecto, porque cumplió con la tarea muy jodida que se le había asignado culturalmente, y cumplió en el proceso. De los mejores temas del reggaetón más comercial de este año están acá, y desde una mirada inquieta y propositiva
Háblame de esos sintes retrofuturistas en Fantasma BC. Háblame de la producción industrial, fragmentada y experimental en el tema que tiene con Álvaro Díaz, un genio del reggaetón. Tiny, Data. Para el puesto número 6 seguimos con las referencias a la escena chilena, que fue mi favorita en el mundo hispano este año definitivamente, y tenemos que hablar de Ahora o Nunca, el álbum debut de la agrupación Candelabro. Un disco que de forma directa o indirecta muestra esa evidente influencia que Niños del Cerro han tenido en la escena del rock chileno desde hace unos años, desde Lance e incluso con el genial Suave Pendiente del año pasado, ya que es un disco que se orienta al mundo del indie rock y el art rock, pero con una instrumentación alucinante que te deja boquiabierto para hacer un disco independiente de una gente que está debutando en Chile, en el fin del mundo, literalmente. Este disco se ha ganado comparaciones con, evidentemente, la inquietud artística de grupos como Black Country New Road, que han hecho mucho ruido en el mundo melómano, pero es un disco fenomenal que no trata de plagiar a Black Country New Road, por decir algo, sino que tiene un discurso, como es de esperarse de la escena chilena, melancólico, un discurso bastante contemplativo, un discurso gris y triste en ocasiones, no tan triste como un disco del que ya vamos a hablar, pero que es un disco que contempla el vivir y el crecer y el desarrollarte y el tropezar. Es un disco que habla de la generación que se hizo adulta post pandemia y tiene que enfrentarse a un mundo que es frío y cruel. Y pues en el caso de Candelabro, la mejor forma de sobrellevar este peso es creando una de las piezas musicales más hermosas del 2023. En relación con Apoyo Emocional, disco del que ya hablamos en esta lista, también es un disco que te acompaña muy bien en el vivir y donde vas a encontrar un calor y un confort en cuanto a las turbulencias que ellos plantean líricamente acá. Precioso, de lo mejor del año bajo el canvas del rock hispano, como quieran verlo, rock en general. Chile arrasó en este rubro en el 2023 y les voy a dar un ejemplo más que lo confirma. Para el puesto número 5 tengo que hablar de un disco que hay que comentar sí o sí, ya que sería una desgracia y una tragedia para mí que esto pasara desapercibido, y es Sexta Dos Crías, el debut de DJ Ramón Suceso. El mejor jodido disco brasilero del 2023. Vete a la... Este es un disco de funk, como le llaman ellos en Brasil, de baile funk, lo que para nosotros es el funk carioca, lo que para nosotros es el funk 150 BPM, para ellos es el baile funk, pero interpretado desde una mente tan retorcida que es que esto es un disco que no pudo haber sido concebido ni bajo 5 inteligencias artificiales colaborando en tiempo real durante 2 años seguidos, a eso me refiero. Este es un disco con un pulso de bajo saturado, con vocales frenéticas, como una especie de chants de discoteca que se aparecen, yoga, yoga, con una percusión alucinante, con un BPM surreal, inhumano, y es un disco fragmentado que propone, dentro del marco del funk brasilero, con cierta inquietud experimental por parte de DJ Ramón Suceso. Y eso se nota en el segundo tema, Distorcendo a Realidad, que es una gran muestra de la intención de Ramón Suceso. No sé mucho de portugués, pero supongo que está hablando de que está distorsionando la realidad. Y de eso se trata, de preguntarte genuinamente, ¿cómo coño un ser humano se sentó e hizo esto? ¿Cómo este DJ, cómo este tipo, cómo este productor armó estos collages de sonido bizarros que yo nunca había contemplado ni en mis sueños más profundos, y logró este disco tan sabroso de bailar y tan sabroso de escuchar? Dios, es un disco de 2 temas que dura aproximadamente media hora. Desafortunadamente aún no está en Spotify, supongo que por temas de samples que estarán incluidos acá, especulo, pero ojalá lo incluyan en todas las plataformas digitales, porque esto es un disco que el mundo tiene que escuchar y que llega a un sonido único, que no se replica 2 veces, ni 3, ni 4. Hablando de un sonido único, el puesto número 4 va para la revelación absoluta de la música española este año, y ese es Ralphie Chu con su genial Supernova. Un disco que se siente muy fabulesco en su ejecución, en el fondo y en la forma, ya que es como si metieran a una licuadora al mundo de Rosalía, al barroco, a lo que ella ha hecho con el flamenco, a lo que ella ha hecho con el reggaetón. Es como si metieran a Arca, a Sophie, a los delibres ininteligibles de Playboi Carti, y saliera una mezcla muy peculiar que definitivamente está definiendo el panorama español hoy en día, y ese es Ralphie Chu, con un disco que
sería iluso intentar clasificarlo, ya que se desplaza en el matiz de lo experimental y del art pop, y tiene referencias a el neoperreo, y tiene cortes de flamenco. Ni me hables de temas como bulerías de un caballo malo, ni me hables de Gata con Rusowski. El disco es tan demencial que tiene un featuring de Paris, Texas, este dúo oriundo de Compton que se desplazan por el rock, el punk, el rap, lo experimental. Y pues Ralphie Chu demuestra que es una figura a la que hay que seguir, porque esto es una belleza absoluta. Y sí, es un sonido muy mágico, es un sonido de ensueño al que Ralphie Chu llega acá, bajo la psicodelia, bajo lo experimental, bajo todos los recursos estilísticos que él puede aprovechar para plantear su mundo personal. En ese aspecto, este es uno de los proyectos nuevamente más únicos del 2023 y propone mucho también para el mundo del reggaetón y lo urbano y el rap. Para el puesto 3 voy a hablar de un disco que tengo que recomendar con ojos cerrados. Si ya escucharon El Diablo en el Cuerpo de Alex Anwandter y les gustó, ya que es como la traducción en el mundo anglo de esto, pero con unas vocales alucinantes. Y les estoy hablando de That Feels Good de Jessie Ware. Mi disco anglosajón favorito del año, orientado bajo el mundo del disco, bajo el mundo del dance pop, bajo el diva house. Es un disco muy prolijo en arreglos, en todos los matices de producción, en diseño sonoro, en mezcla. La voz de ella es un deleite, y pues nuevamente es un disco que se agradece en un mundo post-pandémico en el que aún tenemos ese ímpetu de devorarnos la vida, de bailar, de disfrutar y de aprovecharla, porque no sabemos cuándo va a llegar otro jodido virus, y pues de eso se trata la vida, ¿no? A fin de cuentas. Es una de las propuestas más sólidas de Jessie Ware hasta la fecha. Quedé completamente satisfecho y complacido con lo que esto fue. Es un disco que me lo he escuchado en mi casa y caminando, y cuando voy a dormir y cuando voy a despertar, y sí, de lo más pulcro que pude escuchar este año. Recomendación con los ojos cerrados. Para el segundo puesto haremos otra mención a un disco chileno, ya que para mí esto es el disco mejor logrado del 2023 bajo el amplio paraguas del rock, o como quieran verlo, y ese es Enola Gay de Asia Menor, el debut de esta agrupación oriunda de Temuco, que en base a la portada podrán pensar que pues sí, es un disco abrasivo, es un disco frenético, es un disco oscuro en la lectura narrativa, y pues sí tiene mucho de eso. Musicalmente se orienta en el mundo del indie rock, del post-punk, del art punk, bla bla bla, pero lo que a mí me interesa acá es que habla desde la destrucción de uno mismo. ¿Y con qué me refiero a esto? Obviamente las letras están en clave poética, en clave filosófica, encriptada, pero es un disco que cuando lo haces propio te habla del estrés crónico y de la depresión y de la ansiedad y de la falta de autoestima y de autolesionarse. Ni me hables de esas líneas que dicen como que la misma mano que me da de comer es la que me pega y está pegada a mi brazo. O sea, habla de esa autolesión que todos cometemos a diario de alguna forma u otra. Es un proyecto que cuando termino de escucharlo, lo único que genuinamente puedo pensar es, coño, tengo que quererme a mí mismo, porque yo puedo ser mi mayor destructor y quedar igual de devastado que la portada de este disco de Enola Gay. Este es un hito importantísimo para la música hispana a grandes rasgos, no tan solo para Chile, por lo que se propone, por esos riffs tan preciosos como la guitarra del intro, y donde nuevamente se siente ahora sí directamente la influencia de Niños del Cerro, ya que acá Simón Campuzano está acreditado en el trabajo de sintetizadores en varios temas. Y un dato curioso que les voy soltando: el ingeniero de mastering de este disco, Enola Gay, es el mismo que el del primer álbum de esta lista, y se llama Chalo González, así que pues esto es una maravilla en sonido, en diseño sonoro, en lo que proponen artísticamente, y es un disco que me devastó. Pero hablando de un disco que me devastó absolutamente, eso nos lleva a la primera posición, y se lo tiene que llevar Autopoética de la artista chilena Mon Laferte. Dios, este es un disco que en fondo habla sobre envejecer con dignidad, sobre abrazar el cambio, sobre procesar la metamorfosis y hacerla propia. Es un disco que habla sobre la continua construcción del ser. Y vaya qué formas tan pulcras las que utilizó Mon Laferte en este, el que para mí es su mejor disco hasta la fecha, ya que se pasea con total naturalidad por el mundo del trip hop, el bolero, el neoperreo, el glitch, lo experimental, el reggaetón, la música clásica, y pudiéramos seguir y seguir y seguir con los matices estilísticos que Mon Laferte aborda, y que son una prueba más de la inquietud creativa que siempre ha marcado su discografía. No por nada ella ha saltado del mundo de la balada pop al pop rock, al heavy metal, a la ranchera, a los corridos tumbados, al mariachi, al folk, a la música de cantautor, y pues ahora propone su disco más ecléctico y experimental, que
representa un hermoso cruce entre el mundo de la canción popular latina, les hablo de la salsa, del bolero, bla, 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 con lo que se está haciendo hoy en los círculos más experimentales de la música. Hay herencia de Arca acá, hay herencia de Rosalía, hay herencia de Björk. Me gusta como lo que para muchos pudiera ser un sacrilegio, una ofensa, Mon Laferte le metió autotune a su voz, la procesó, la digitalizó. Para mí es un gesto creativo increíble que ella se atreva en temas como Préndele Fuego, que es un bossa nova bellísimo, cantar con su voz hermosa que la vida le regaló, pero meter armonías digitales bañadas de autotune. Y ese cruce me parece fenomenal porque es una prueba de Mon Laferte diciéndole al mundo de que, hey, me pasé la música. Puedo cantar la balada más cabrona que ustedes quieran de Juan Gabriel. ¿Cómo puedo hacer un perreo donde critico la cultura de la cancelación en No Más Sad? Así que en ese aspecto es un disco que se nutre bajo la madurez y la experiencia de vida que Mon Laferte tiene hoy por hoy, a sus 40 años. Es un disco que habla abiertamente sobre su sexualidad con muchísima naturalidad y autoridad, bajo el entendimiento que los años te dan de este tema. También es un disco donde ella hace las paces con traumas familiares internos, sobre el rol que la religión tuvo en su hogar. Es un disco donde ella se permite dar confesiones súper íntimas, como que su vida amorosa con su pareja no estaba bien después de tener un hijo. Y es un disco en ese aspecto absurdamente honesto, y eso lo respeto y lo celebro y lo aplaudo. Mis esperanzas para el futuro son que Mon no pierda el don de la incomodidad, de estar inquieta. Espero que no se atreva a replicar este disco, por más que esto me parezca una obra maestra. Espero que no replique la inquietud mexicana de 6. Espero que no repita la inquietud anglosajona de 1940 Carmen. Y es un disco que celebro porque habla de una profunda dignidad humana y de un profundo respeto por su proceso artístico, porque fácilmente una decisión sensata a nivel de industria para Mon Laferte hubiese sido, bueno, hago 10 temas más como Tu Falta de Querer y me hago millonaria y nado en plata y ¡buah, qué güey! Pero no, este disco es un testimonio de la fuerte humanidad y humildad con sus ideas de Mon Laferte, y es una idea de que no hay límites en el futuro de ella. Es un disco hermoso que a mí me conmovió profundamente. Es un disco que tuve que pausar y retroceder llorando la primera vez que lo escuché, y la segunda y la tercera y aún. Y pues es que aquí están mis temas favoritos del año: Miu Shiny, Tenochtitlán, Te Juro Que Volveré, Los Amantes Suicidas, Levítico 29, Metamorfosis, Casta Diva. ¿Qué me estás hablando? Sí, para mí no hay competencia, y Autopoyética es el mejor disco del 2023 bajo mi criterio, como siempre digo. Y esta fue la lista extensa de 50 álbumes del 2023. Espero que la hayan disfrutado, que descubran cosas nuevas acá. Recuerden que mi criterio no es una verdad universal, es sencillamente un reflejo de lo que yo experimenté y sentí musicalmente este año, y tómenlo así. Gracias por ver, gracias por ser parte del canal este año. Fue un año hermoso, y pues para no quitarles más tiempo, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta, todo eso, compartan. Allá abajo están mis redes, síganme, los quiero, que viva la música y chao.